¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Etnomúsica. Hoy es un programa muy especial. Vamos a hablar, digamos, aquí rodeado de equipo de audio de la más alta tecnología, de la mejor calidad acá en Euroconceptos de Audio. Me pongo a pensar en una de las tradiciones más milenarias de la música y es que vamos a abarcar el Medio Oriente que, bueno, de entrada a saber es la tierra de tres grandes imperios, el otomano, el persa y el árabe. Así que antes de llegar a la cuestión contemporánea de esta región, hablaremos un poquito de su historia. Pues estamos en el Medio Oriente, a saber, esto es Turquía, es Irán y todo el mundo árabe, desde Arabia Saudita, Egipto, Siria, Líbano, todo el norte de África, digamos la parte que está al norte del Sahara. Y bueno, esta es una de las músicas más, de las primeras músicas que hubo en el mundo. Se sabe que los sumerios, una de las primeras civilizaciones en Mesopotamia, tenían un sistema de notación muy elaborado, la música era parte esencial de su vida, aunque nada más se sabe de ellos. Hay escritos sobre música de Sumeria, pero no hay restos de esa notación musical. Ahora hay que señalar que toda esta región tuvo un fuerte impacto digamos, en el resto del mundo. Entonces, digamos, en la actualidad esta música es modal, un poco parecida a la música de la India y parte de lo que nos ayuda a saber que la música es universal, pero no es un lenguaje universal, ¿no? Esto funciona por modos, que es una forma distinta de escalas, por decirlo así, y sabemos que en esa época funcionaba así gracias a la música griega, de la cual sí hay muchos textos y se sabe más o menos cómo sonaba. Y también hay una parte muy importante de toda la música de esta región que se sabe que también influyó en la música del norte de la India y separó esa tradición de la del sur de la India, llevando a esa música culta del norte de la India, de la cual hablaremos más adelante en otro programa. Pero en fin, así estaban las cosas. Se empezó a desarrollar una música en las cortes de los grandes imperios del otomano, del persa, del árabe, y se fue desarrollando una cultura musical. Y cabe señalar que por ahí del siglo VI empezó a expandirse el Islam en toda esta región y ello también tuvo un fuerte impacto en la música. Con la expansión de todos estos imperios en Medio Oriente, pues incluye una frontera un tanto permeable, digamos, se expandían, eran imperios, tenían su religión, pero siempre estaban en cierta forma abiertos hacia el exterior. Y luego, digamos, con Europa hubo una serie de intercambios pacíficos y no tan pacíficos con las cruzadas. Pero bueno, a raíz de las cruzadas hubo un intercambio cultural en toda esa zona de conflicto. Y por ejemplo, el oud, que es un instrumento árabe, llegó a Europa y se fue transformando y se convirtió en el laúd europeo que después se utilizó en la música renacentista. Pero bueno, volvamos al Medio Oriente. Hay que señalar algunas características más de la música. Ya mencioné que es modal, es decir, que no es por una serie de tonalidades como las escalas que conocemos, ¿no? En Medio Oriente le conocen como makams a estos modos o dastags en Irán, pero bueno, además hay otra cuestión esencial, es que son improvisadas las piezas. Una buena parte de cada pieza interpretada debe ser improvisada, por lo cual no puedes escribirla de principio a fin como se tiene en el concepto de la música clásica occidental. Una pieza está abierta a lo que sucede en el momento. Ahora, también algo sucedió muy importante en esa zona en torno a 1948 que afectó enormemente la música popular de la región y fue la instalación del Estado de Israel en ese año después de la Segunda Guerra Mundial. La formación del Estado de Israel en Medio Oriente fue una imposición por parte de las naciones victoriosas tras la Segunda Guerra Mundial, lo cual llevó a gran inestabilidad política e innumerables conflictos bélicos en la región desde entonces.
De la noche a la mañana, miles de judíos que habían permanecido en la diáspora a lo largo de los siglos se instalaron en el sitio donde milenios atrás se habían establecido los hebreos y que, de acuerdo con su religión, era su tierra prometida. Sin embargo, fuera de los constantes conflictos políticos que se han suscitado desde el surgimiento de Israel en 1948, también ha habido sectores tolerantes a la diversidad religiosa en la región, y esto causó intercambios culturales importantes. Los músicos judíos llegaron con las tradiciones musicales que se habían desarrollado a partir de una raíz común, pero que a lo largo de los siglos se habían fusionado con las músicas de las localidades en las cuales se habían establecido durante su larga diáspora. Esto incluía elementos sonoros del sur y del este de Europa, principalmente. Que al poco tiempo fueron asimilados en la región, ya de por sí enormemente rica en cuanto a diversidad musical. Así, la música del Medio Oriente expresa a través de sus elementos armónicos y melódicos el paso de múltiples culturas milenarias por la zona. Antes de escuchar una de las grandes voces de la región en el siglo XX que les va a fascinar, o eso espero yo, unos cuantos detalles más sobre la música, sobre las singularidades de la música de la región. Por ejemplo, se dice que la música es en general monofónica, y sí, solo en general, no toda lo es. Monofónica quiere decir que suele predominar una melodía y no hay una armonización o melodías paralelas, digamos, haciendo otras melodías distintas al mismo tiempo. Eso por un lado, pero luego en la voz hay unas cuestiones, unos juegos de como glisándose así que se llaman melismas, que son esenciales para esta música. Y otra cosa de las más importantes es que hay más sonidos dentro de su escala, por decirlo así. Es decir, aquí en Occidente hablamos de tonos y medios tonos. Son las notas que hay en un teclado convencional de piano. Pero allá hay de pronto intervalos que son de 3/4 de tono o de 5/4 de tono. Y así se construyen varios de esos sonidos que nos parecen exóticos a nosotros, ¿no? Pero bueno, ya habiendo sabido esto, también hubo una influencia de todas las orquestas de la música clásica occidental en el siglo XX, y alguien que fue influida por esta música de Occidente y que lo supo adaptar muy bien a la cultura local, al mundo árabe, fue Kulthum, que es una de las grandes cantantes del siglo XX. Ella fue una estrella, digamos, de la naciente radio, de la naciente industria del cine en Egipto. Se convirtió en un ícono internacional. En fin, vamos a escuchar un cachito de esa hermosa voz de Kulthum, quien naciera en 1908, falleciera en 1975, pero su voz perdura gracias a la tecnología.
Pues Kulthum, qué gran voz. Ella lo ubican en la música popular por toda esta fama que tuvo a nivel, digamos, local e internacional, pero se basa, digamos, en la tradición clásica de la música árabe y bueno, como ustedes escucharon, hay una gran técnica ahí. Pero bueno, hablemos de algunos otros géneros de la región. De entrada está el tagt, que igual de entrada no, pues, ¿qué es el tagt? No sé, pero bueno, es la música que acompaña el famoso belly dancing. Y bueno, aunque en tiempos recientes un poco por la influencia tal vez de la moral occidental, se ha visto al belly dancing como algo pues solo de entretenimiento, hasta cierto punto vulgar. En realidad está arraigado en una tradición artística muy importante y es mucho más seria y formal de lo que uno pensaría. Pero bueno, además ya en torno mucho más cerca de estos tiempos surgió, por ejemplo, en Turquía el arabesque, que digamos era una especie de reacción contra toda esa música que llegaba de Occidente. Quisieron retomar algo de sus raíces de música otomana, de música árabe, de música persa y crear un nuevo género de música local que abrevaba de estas influencias modernas, pero tenía ese toque local. Y bueno, entre los más importantes está el raï. Pues bueno, vamos a aprovechar el equipo aquí de Euroconceptos de audio que nos va a permitir escuchar esto de una manera increíble. Y es que ahora quiero hablar del raï, que es un género que emergió en los años 80 en Argelia y que básicamente tomaba varias influencias, algunas de inicios del siglo XX en cuanto a cierta música folclórica de protesta argelina, pero al mismo tiempo también un poco del rock, de la cuestión de protesta del rock, y tomaban eso para criticar, digamos, no la discriminación, digamos, la censura que había por parte de su gobierno. Uno de ellos, que es a quien escuchamos en el fondo, Khaled, escribió una canción llamada Triglicé, que básicamente quería decir ligando en el liceo, y por esa simple pieza lo estuvieron persiguiendo, lo censuraron y eventualmente tuvo que emigrar a Francia, donde despegó su carrera, en la cual se lucen estas características de la música árabe en la voz, y también algo muy importante que es elemental en el raï, el uso de cuerdas sintetizadas como fondos algo armónicos, cosa que no existía en la música árabe antes. Así que escuchemos un poco de esto. Pues esto fue Etnomúsica, nos quedamos en el Medio Oriente hoy, un viaje muy interesante por toda esa región que bueno, tiene una música amplísima y muchísimo más por descubrir, pero bueno, ya nos escucharemos, veremos, sentiremos por acá en una próxima emisión. Mientras los dejo con algo de lo más nuevo que ha surgido en la región. Esto es Jumbuz Semat, es muy interesante porque además de retomar música, digamos, el arabesque de Turquía, actualizarlo con algo de música disco, con algo de música electrónica. Trabajaron con un DJ alemán que es toda una autoridad en la música balcánica y bueno, pues creo que trae esa fusión perfecta de la música disco, de la electrónica, del rock, hip hop y otras cosas, así que con esta nos vamos.
Argelia es el 10º país más grande del mundo. Dentro de África es el más extenso, el 8º más poblado, con 44 millones de habitantes, y el número 1 en términos del Índice de Desarrollo Humano, cuyo propósito es evaluar el bienestar efectivo de la población, más allá de las mediciones económicas aisladas. Sus principales ingresos provienen de las exportaciones de petróleo y gas natural, rubros en los cuales es una potencia mundial. Se localiza en el norte del continente africano, a orillas del Mediterráneo, en la zona conocida como el Magreb, palabra árabe que significa por donde se oculta el sol, es decir, el poniente. Así, el Magreb es la parte occidental del mundo árabe. Colinda con 6 países. Enumerados en el sentido de las manecillas del reloj son Túnez, Libia, Níger, Mali, Mauritania y Marruecos. Su nombre oficial es República Democrática Popular de Argelia. Sus lenguas principales son el árabe, el bereber o tamasig y el francés. Obtuvo su independencia el 5 de julio de 1962, luego de una cruenta guerra que costó la vida a cientos de miles de argelinos. Por más de un siglo había estado bajo dominación francesa, no en calidad de colonia, sino reconocida como parte integral del territorio galo. Por azares de la geografía y la historia, Argelia está formada principalmente por 2 regiones de características diametralmente opuestas. En el norte, la franja costera del Mediterráneo y las tierras fértiles que le ganaron en la antigüedad, cuando era conocida como el Reino de Numidia, la fama de ser el granero de Roma. Aquí se concentra la mayoría de su gente, en ciudades como Argel, Orán, Constantina y Timgad. El sur, en contraste, es parte del desierto del Sahara. La nación se formó a lo largo de los siglos, a partir de la capital Argel, un puerto estratégico, codiciado desde siempre por los imperios que se disputaban la supremacía en el Mediterráneo. Su nombre proviene del árabe al-Jazair, que significa las islas, en alusión a los islotes que se encuentran muy cerca de la costa. Los sucesivos invasores y colonizadores de estas tierras llamaron bereberes a los pobladores originales. Se trata de una deformación de bárbaros, término despectivo con el que los griegos designaban a cuantos no hablaban su lengua. En castellano, la región era conocida como Berbería y en inglés, Barbary. Resulta muy significativo que el nombre que se dan a sí mismos los miembros de esta etnia, que han habitado la zona desde hace miles de años, es el de Imatzigen, que significa personas libres. En el siglo XVI en particular, la costa de Berbería quedó asociada en el imaginario europeo con los piratas que desde ahí asolaban los puertos de España, Francia e Italia. En la primera mitad del siglo, aliados con los otomanos, asestaron golpes decisivos a sus enemigos, bajo la brillante conducción del audaz almirante Kheireddin Barbarroja. La visión romántica de este choque de culturas habría de nutrir las más bellas y emocionantes páginas de la literatura europea de aventuras, uno de cuyos mayores exponentes fue el italiano Emilio Salgari. Desde su introducción en estas tierras desde el siglo VIII, el Islam constituye la matriz religiosa, cultural y jurídica de la nación argelina, brindándole una cohesión que, aunada a su homogeneidad étnica, fortalece su unidad. 99% de la población es árabe y matzigén. Debido a su ubicación geográfica, en el cruce de caminos de numerosas civilizaciones, Argelia ha tenido siempre una vocación cosmopolita, no contradicha nunca por la heroica defensa de su identidad nacional y el orgullo por la riqueza de sus tradiciones, de su literatura, de su música y de su gastronomía excepcionales. Zinedine Zidane, el gran futbolista y entrenador nacido en Marsella de padre y madre argelinos,
es uno de los más célebres voceros de esta milenaria tradición cultural nutrida por los más diversos afluentes, en la que se inscribe también San Agustín, uno de los más grandes filósofos y teólogos cristianos, quien nació y murió en Argelia entre los años 354 y 430. Nacieron también en Argelia tres de los más influyentes pensadores franceses del siglo XX: Albert Camus, Premio Nobel de Literatura, Jacques Derrida y Louis Althusser. El machismo es una de las manifestaciones más intolerables y aberrantes en el grueso de las desigualdades constitutivas de nuestra sociedad. Aparece tanto en las relaciones interpersonales cotidianas como en las prácticas sociales y sus códigos. Permea las instituciones políticas, educativas y culturales, las actividades económicas y los procesos mediante los cuales construimos nuestras identidades personales y colectivas. Denunciar las formas que adopta el machismo y extirparlas ha requerido de una larga lucha en la que aún estamos inmersas las personas. La palabra macho proviene del latín masculus, que aludía llanamente a uno de los dos componentes de la relación reproductiva animal, siendo fémina su contraparte. En términos biológicos, es aquel que aporta el gameto al cigoto, producido éste por la hembra. El hecho de que no sea el macho el que geste la nueva vida en su interior fue uno de los factores originarios de la división del trabajo en las sociedades humanas. El embarazo y el cuidado de las crías apartaba a las mujeres de otras tareas productivas. Sin embargo, las desigualdades y privilegios no se explican por la biología. Son resultado de procesos históricos complejos, de opresiones y resistencias. El patriarcado no es genético. La connotación negativa de macho ha llevado al uso de la palabra varón como sustituto positivo o, por lo menos, neutro. Curiosamente, en su origen latino, también varón no aludía al hombre en general, al macho de la especie, sino al hombre ordinario, vulgar, grosero y burdo, al patán sin atributos redimibles, al macho en sentido moderno. Alguna vez, ser macho significó poseer un conjunto de atributos socialmente promovidos, los mismos que hoy han sido puestos en crisis. Habría que imaginar un tiempo en el que serlo denotaba cualidades ejemplares de una virilidad potenciadora de nuestra humanidad común. La toma de conciencia de la desigualdad y la injusticia en todas sus formas provoca desplazamientos e inversiones del significado de las palabras. La historia de sus avatares es, por ello, también la de nuestra humanización. Solo quien reescribe con paciencia, palabra por palabra, frase a frase, puede considerarse un artesano del oficio literario. Desde muy joven, Vicente Leñero renuncia a la ingeniería para dedicarse de tiempo completo a su gran amor, el periodismo. A partir de aquel momento, ha sido narrador, dramaturgo, guionista de radio, cine y televisión, articulista, crítico y especialista en la recreación de situaciones históricas. La incursión exitosa en todos estos campos nutre su obra, siempre crítica de costumbres obsoletas, del mundo del periodismo o de las esferas religiosas. Vicente Leñero es el escritor tenaz, el que con paciencia y disciplina ha perfeccionado su oficio de hombre de letras. L'homme dans la rue. El hombre en la calle.
Fragmento de Georges Simenon. Los 4 hombres iban apretujados en el taxi. En París helaba. A las 7:30 de la mañana, 7:30 de la mañana, la ciudad estaba lívida. El viento hacía correr a ras de suelo un polvillo de hielo. El más delgado de los 4, en un asiento abatible, tenía un cigarrillo pegado al labio inferior e iba esposado. El más voluminoso, de mandíbula fuerte, envuelto en un recio abrigo con un sombrero hongo en la cabeza, dans la tête, fumaba en pipa, viendo desfilar ante sus ojos la verja del Bois de Boulogne. «Le hago el número de la pataleta», propuso amablemente el hombre de las esposas. «Con contorsiones, espumarajos, insultos y todo eso». Maigret gruñó, quitándole el cigarrillo de los labios y abriendo la portezuela, porque ya habían llegado a la Porte de Bagatelle. «No quieras pasarte de listo». Los caminos del Bois estaban desiertos, blancos y duros como el mármol. Unas 10 personas pateaban el suelo en el ángulo de un sendero para jinetes, y un fotógrafo quiso retratar al grupo que se acercaba. Pero Petit Louis, tal como le habían recomendado, levantó los brazos delante de la cara. Maigret, con aire malhumorado, volvía la cabeza como un oso, observando todo. Los edificios nuevos del Boulevard Richard Wallace, todavía con los postigos cerrados, unos obreros en bicicleta que venían de Puteaux, un tranvía iluminado, 2 porteras que caminaban con las manos violáceas de frío. ¿Todo a punto?, preguntó. La víspera había permitido a los periódicos que publicaran un informe sobre el crimen de Bagatelle. Y que viva Georges Simenon,